Comenzamos nosotros, hermanos, a mirar el capítulo del 12 hasta el 22. Dijimos que cuenta la misma historia de los capítulos 1 al 11, solo que de una manera más detallada. Así que en el capítulo 12 nosotros veíamos allí el conflicto entre la mujer y el dragón. Es el conflicto de la iglesia frente a Satanás que ha tenido. Veíamos el capítulo 13, la primera parte, viendo la primera bestia. Lo veíamos como ese dragón dándole poder a esa bestia. Lo veíamos como el poder del Estado. Y hace 8 días veíamos la segunda bestia, también dándole la primera bestia el poder a esa segunda bestia, que era el mismo poder del dragón o de Satanás. Ahí encontramos lo que es la trilogía satánica, que es el poder de la religión. Algunos le llaman el falso profeta. A la primera bestia se le puede llamar el anticristo o el falso profeta. Bueno, ya cada uno mirará cómo lo ve. Pero veamos ahí la segunda bestia, hermanos. Y veíamos 3 cosas. El propósito de la segunda bestia: promover la adoración a la primera bestia. En este caso, la idea es que la iglesia se rinda al Estado, a las posturas del Estado. Nosotros dijimos, hermano, y hablamos que lamentablemente la iglesia no puede someterse a los postulados de los gobiernos, de esas agendas que tienen, porque son agendas, hermano, antibíblicas. Pero lo que quiere esta segunda bestia es de alguna manera, digámoslo de esta manera tan escueta, embobar a los cristianos para que amen los postulados del mundo. Veamos que las grandes señales que él hace es imitar a Cristo, imitar a los siervos de Dios con sus señales y prodigios, precisamente para que le crean. Y en tercer lugar, veamos la marca o número de la segunda bestia. Veamos que esa marca es una marca humana, es una marca de la bestia, es una marca 666, que no tiene nada que ver con números, nada físico. Veamos que esa marca es espiritual. Es decir, y hoy lo vamos a comprobar aún más, Dios ha sellado a su pueblo espiritualmente como su propiedad, y Satanás también tiene sellados a los suyos como su propiedad. Porque o se es hijo del diablo o se es hijo de Dios, pero no hay término medio. Nacimos todos siendo hijos del diablo, pero Dios, por su gracia, nos ha regenerado a su pueblo, a su iglesia, los ha cambiado, los ha pasado a que seamos hijos de Dios. Nacimos siendo hijos de las tinieblas, el Señor nos ha trasladado a ser hijos de luz. Nacimos siendo hijos del diablo, el Señor nos ha trasladado a ser hijos de Dios. Nacimos siendo incrédulos, el Señor nos ha trasladado a ser ahora obedientes o creyentes. Así que esa es la idea. Voy a volver a leer los primeros 5 versículos del capítulo 14 de Apocalipsis, porque el tema de hoy, hermanos, es características de los 144,000. Bien interesante, porque los capítulos 12 y 13 nos habló y de una manera cruel cómo Satanás ataca a su pueblo, a la iglesia. Pero ahora vamos a ver un regocijo total en el cielo y también en los creyentes por la victoria de nuestro Salvador. Y eso es lo que relata capítulo 14, versículo 1 al 5. Lo voy a volver a leer y ahora miramos estos versos. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué es lo que nosotros, hermanos, acabamos de leer acá? En este párrafo que leemos podemos ver, como ya lo dije, el contraste entre los seguidores del dragón y de las 2 bestias frente a los seguidores de Dios y del Cordero. Otra vez, y sé que esto es muy fuerte, cruel para algunos,
Pero si el hombre no sigue a Dios, está siguiendo al diablo. Y hay muchos que se congregan. Y hay muchas iglesias que son seguidores de las bestias. Porque están enamorados con el Estado y lo que éste les ofrece. Y si se congregan en una iglesia, todo lo que reciben de la iglesia les importa 5, porque es más importante los postulados de afuera. Yo sé que hace 8 días el tema fue cruel y me tildarán a mí de lo que me quieran tildar, pero el Estado no tiene nada que ofrecerme a mí. Si me ofrece algo es material, y yo no voy a cambiar las cosas materiales por las cosas espirituales. Y entonces tenemos un problema: o sigue a Dios o sigue al diablo. Y si no ha visto el tema y no lo ha visto, vuélvalo a mirar de hace 8 días. Pero ya dejando eso por un lado, ahora viene el apóstol Juan. Dios le muestra ahora algo diferente, y es impresionante lo que acabamos de leer ahí. Por eso el tema de hoy es características de los 144,000. Y vamos a volver a ver a esos 144,000 que veíamos al comienzo en el Apocalipsis capítulo 7. Pero déjenme, yo le leo cómo terminamos hace 8 días el párrafo anterior. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18, leíamos así: y hacía, es decir, esta bestia, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ya que hay sabiduría, Dios tiene que dar entendimiento. El que tiene entendimiento, cuente pues el número de la bestia, es número de hombre, y su número es 666. Claro, lo dejamos hace 8 días. Ese es el número de la bestia, es el número del hombre. No alcanzó a ser 7, que es el número perfecto, por eso es 6. Y nos habla del hombre porque el hombre fue creado en el 6º día. Pero Dios quería que pasara al día de reposo, que es Jesucristo, que es el perfecto. Pero el hombre se quedó ahí, bueno, por eso va la maldición, a no ser que pase a ser de Jesucristo. En esta lectura que hicimos ahora, tengo 3 puntos esta mañana. Vamos a mirar, hermanos, esos 144,000, las características. Número 1, fueron sellados por Dios en sus frentes, y esto es muy parecido a como fue sellado también, como sella también la bestia. Número 2, vamos a ver, solo ellos, es decir, esos 144,000 pueden aprender el cántico nuevo. Y número 3, estos son 144,000, son la iglesia pura para Dios. Ya con eso en mente vamos a trabajar. Entonces vamos con el primero. Estos 144,000, las características de estos 144,000. Número 1, fueron sellados por Dios en sus frentes. Habíamos dicho la vez pasada lo que significa la mano y lo que significa la frente, una posible interpretación. Cuando dice la frente está hablando de los pensamientos totalmente, porque como es, y la mano está hablando de la obra, porque como el hombre piensa, así es. Todos los pensamientos que tenga el hombre los lleva a realizar. Eso es así. Por eso la Biblia dice que tú y yo veníamos con pensamientos del diablo, que eran los mismos pensamientos del mundo. Lo dejamos claro en los 8 días, y eso es lo que terminábamos haciendo. Pero la Biblia dice que tú y yo, nuestro pensamiento es renovado por la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos los pensamientos de Dios en su palabra, y al tener esos pensamientos de Dios que son en su palabra, obviamente nuestra conducta va a cambiar, nuestra obra va a cambiar. Por eso nosotros ahora, nuestra conducta es celestial y no terrenal. Esa es la idea. Pero dice que tú fueron sellados por Dios en sus frentes, versículo 1. Después miré, ese miré es bien interesante, porque nos ayuda a entender. Juan está recibiendo una visión, y él está en diferentes partes, y ve una visión, ve otra, luego ahora ve otra, y dice, ¿después de qué? Pues después de que él vio a ese dragón salir del abismo, capítulo 13, después de que él vio a esas 2 bestias, capítulo 13, venir y ese dragón darles el poder. Después de eso, entonces dice que ahora yo miré, es una visión ahora diferente, porque dice que aquí el cordero, es el mismo cordero inmolado,
pero ahora lo vio, estaba en pie, pero estaba sobre el monte de Sión. Y dice que con él había 144,000. Estaban con él, estaban con el Cordero en el monte de Sión. Y dice que tenían 144,000 el nombre de él, es decir, el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y ese escrito en la frente, nosotros dijimos, cuando hablábamos del Apocalipsis capítulo 7, que es el sello de Dios, para decir que es mío, es de mi propiedad. Todos los que son de Dios, Él los ha sellado con su Espíritu, dice la Biblia. Cuando fuimos regenerados, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que Él las arra de la herencia hasta la posesión adquirida. Es decir, cuando Él nos regeneró, recuerden que nosotros, hermanos, y esto así lo dice la Biblia, éramos propiedad de Satanás por el pecado. Es decir, al ser de Satanás, hacíamos la voluntad de Él, pero el Señor nos saca y nos sella como su propiedad. Ahora, no sé en qué momento estos que son del diablo son sellados. Ahí vemos que dice que los selló, porque obviamente, si esta humanidad caída no recibe el sello de Dios, entonces Satanás los va a sellar para que sean de su propiedad o para que estén con Él. O digámoslo de otra manera, el sello implica que ahora yo pertenezco a Dios y a su familia, eso nadie lo va a cambiar, y acá pertenece al diablo y a toda su familia. Esa es la idea. Pero vamos entonces por partes. El Cordero estaba en Sión, que representa, hermano, la verdadera ciudad de Dios, y que es el cumplimiento del reinado eterno de Cristo en todas las naciones. Eso es lo que vemos. Dice que Él estaba de pie en el monte de Sión. Esto se toma del Salmo 2, yo voy a leerlo, del versículo 6 al 12, porque ahí vemos esa parte, lo que significa el monte. Aquí dice que Él estaba sobre el monte de Sión. Ahora miren lo que dice el Salmo 2:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Entonces, si Él está en el monte Sión, se está cumpliendo esta profecía del Salmo 2 que dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Ven? Y luego dice: yo publicaré el decreto. Es decir, Dios había decretado esto. ¿Y cuál fue el decreto? Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Es decir, está hablando del Hijo de Dios. Yo te engendré hoy. Ese es el Hijo de Dios. Pero luego le dice al Hijo: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y luego dice el 9, cuando ya el Señor le dé todo esto, el Dios, el Padre, al Hijo, luego dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ahora note el 12. Él ya está en ese monte, es la profecía. Entonces, como cuando se cumpla, dice: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces, esos 144,000 hermanos están con el Señor en el monte de Sión. De alguna manera, esta profecía ya tuvo su cumplimiento. Y aunque aquí en el Salmo 2 vemos que era la profecía, en Apocalipsis 14 vemos que ya hay un cumplimiento. También vamos a ver, hermanos, en Hebreos 13:32, que nos está hablando de un cumplimiento ya dado. En Hechos 13:32, Hechos 13:32-33 dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa. Otra vez, el evangelio que Pablo está predicando, el evangelio que trajo el Señor, es de una promesa que había hecha a nuestros padres. Así que la buena nueva del evangelio, de que Jesús vino a morir por nosotros para perdonar nuestros pecados, para formar un pueblo para Dios, era una promesa que se había hecho en el antiguo pacto. Esto no es nuevo. El Señor lo único que está haciendo es cumplir lo que se había prometido. Y Pablo dice: mira, yo predico el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Ahora dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Dios ha cumplido. Esa promesa, ese evangelio prometido a los padres, Dios ya lo cumplió. Dios lo ha cumplido a los hijos de ellos, es decir, a los hijos de los padres. ¿Y quiénes son ellos? A nosotros. Pablo se involucra y a todos los creyentes dice: nosotros recibimos ese cumplimiento de esa profecía resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, vio que apunta otra vez
al Salmo segundo, donde dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que todo el Salmo 2 es para Cristo, y es un cumplimiento que se le da a Cristo. Otra vez, ese Salmo 2 no es para una iglesia. Ese Salmo 2 es para Cristo y su pueblo y su iglesia. Es decir, a Él fue que se le hizo la promesa, y Él es el cumplimiento de que pídeme y te daré por herencia a las naciones. Eso es un cumplimiento para el Señor. Es decir, hermanos, los santos que han muerto, pudiéramos decir entonces que ya están reinando con Cristo. De otra manera, pudiéramos decir entonces que la iglesia está en el ya y el todavía no. Porque otra vez vamos a mirar Apocalipsis. Él está viendo la visión y está el Señor parado en el monte de Sión. El monte de Sión es el mismo Jerusalén, la ciudad celestial, y Él está parado allí. Entonces, algunos dicen no. El Salmo 2 lo profetizó, y el Señor allá parado en el Apocalipsis 14 lo va a cumplir. No, ahí ya lo cumplió. ¿Por qué ya lo cumplió? Vamos a mirar Hebreos 12, 22 y 23. Miren lo que dice Hebreos 12, 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ya cuando Hebreos escribe, le está diciendo a la gente de su tiempo que ellos se han acercado al monte de Sión, como estamos viendo Apocalipsis. ¿Cómo se llama el monte de Sión? A la ciudad del Dios vivo. Pero ¿cuál es esa ciudad? Jerusalén la celestial. ¿Te das cuenta? Entonces hay una Jerusalén, hermanos, pero esa Jerusalén tipificaba a la Jerusalén celestial. Y dice que esta gente se ha acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, que es la Jerusalén celestial. ¿Cómo la llama? A la compañía de muchos millares de ángeles. Y luego lo llama a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. ¿Cómo más lo llama? A Dios, el juez de todos. ¿A quién se ha acercado? A los espíritus de los justos hechos perfectos. Es decir, el autor de la carta a los hebreos está diciendo que ya ellos en ese tiempo, como nosotros ahora mismo, hermanos, si morimos, nuestros espíritus llegan al monte de Sión de una vez, donde el Señor ya está reinando. Y esto hay que entenderlo, porque se prometió el reino del Hijo. El Hijo vino, nació, murió, resucitó. Cuando Él resucita, ya lo habíamos visto en Apocalipsis, que se le entregó un reino, pero se le va a entregar un reino. Es decir, el Señor vino y con su resurrección inauguró su reino. Así que de ahí en adelante todos los que mueren en Cristo están en el reino del Señor, están con Él reinando. Pero en otro sentido, cuando venga por segunda vez, se completará o se consumará el reino. Por eso los teólogos, la definición es esa: estamos en el ya y el todavía no. Es decir, ya estamos reinando con Cristo, pero todavía no. Ya estamos reinando con Cristo en el sentido de que Él inauguró su reino. Y entonces todos los que mueren, según lo que dice Hebreos 12, se han acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero los espíritus, porque falta la resurrección, cuando el Señor venga por segunda vez, esos espíritus que están reinando ahora mismo con Cristo, en su segunda venida, van a resucitar sus cuerpos y se van a unir para ahora sí reinar eternamente y para siempre. Entonces, a eso es lo que se está refiriendo. Por eso no debemos confundirnos, hermanos, y pretender que lo que estamos leyendo de Apocalipsis 14, 1, eso es para algo futuro. No, eso ya ocurrió, ya está ocurriendo, pero también va a ocurrir. Hay que mirarlo de esa manera. Entonces, veamos allí que el Señor se encuentra con 144,000 que están con Él allí, pero que ya habían sido sellados. Porque dice que, y venga, yo lo leo otra vez. Claramente dice el pasaje: y con Él 144,000 que tenían, no que lo van a tener, sino que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Si ellos ya lo tenían, la pregunta es entonces, ¿cuándo lo tuvieron? ¿Cuándo fueron sellados? Entonces tenemos que volvernos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, 4, y ahí lo vemos. Otra vez, nosotros estamos mirando a estos 144,000 como un solo pueblo, que es el pueblo de Dios. Hay otras interpretaciones que nos dicen que estos de Apocalipsis 7 son los judíos, y que estos de allí quizás son otros, pero no podemos ver así. Es más, yo leí a alguien que decía: Apocalipsis 7 son los judíos solamente, Apocalipsis 14 son igualmente los judíos otra vez. No lo pueden ver de otra manera. Pero nosotros, hermanos, no lo estamos viendo como los judíos, sino como toda la iglesia, el pueblo de Dios en toda su historia. Vamos a ver otra vez cómo fue que fueron sellados. Apocalipsis 7:2 dice:
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Mire, ahí está hablando, el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Mire que hay unos sellados en sus frentes, que allá están diciendo que estaban con Cristo los que fueron sellados en la frente. Y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. La confusión aquí es que dice 12,000 de cada tribu. Pero la otra confusión que yo les decía es que hay una tribu que no aparece, que es la de Dan, y hay una tribu que aparece o se repite, que es la de José. Entonces, si lo vamos a decir que son las 12 tribus, diré realmente en el capítulo 7 usted va a ver que le falta una tribu. Entonces, es una manera de un número simbólico de 12 que multiplicado por 1000 en este caso da 144,000, que no nos habla de un número específico, sino que nos está hablando de un número que implica una multitud que no se puede contar. Por lo menos para nosotros, en este caso habla del pueblo de Dios en todas las edades, porque para poder ser del pueblo de Dios tienen que haber sido sellados por Él. Entonces esa es la idea. Son los mismos entonces, hermanos, ya lo habíamos dicho, pero lo vuelvo a decir, que salieron de la gran tribulación. El mismo Apocalipsis 7, 9 al 10, vamos a mirar, donde dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y ahora vamos a notar de dónde vienen: de todas las naciones, no solo de Israel, de todas las tribus, de los pueblos de toda lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Estaban vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Versículo 14, y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre él, sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, note, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Ahora vamos a ver eso. Los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, esa multitud que salió, ¿de dónde salió? De la gran tribulación. En la interpretación que le hemos dado nosotros a la gran tribulación, no es un momento de gran tribulación que va a venir, como algunos creen, sino que a la iglesia se le ha prometido tribulación, y gran tribulación son aquellos momentos específicos de pronto donde ahora mismo hay lugares donde la iglesia sufre más que en otros lugares, y para ellos es gran tribulación. O aquellos que han sido muertos por causa del evangelio. De todas maneras, todos han muerto. Los que han muerto en Cristo, ellos han salido de esa gran tribulación en la cual nos hemos encontrado, así como lo hemos visto nosotros, y entonces se refiere a todo el pueblo de Dios. Es decir, vuelve y léalo, pero no vemos, hermano, que haya un lugar, como algunos dicen, para 144,000 sellados solo de judíos, 144,000 sellados aquí, que es un grupo especial, como lo vamos a ver ahora. No, son los mismos que representan a todo el pueblo de Dios. Es la mejor manera como lo podemos ver. Ahora, el nombre en la frente habla de una vida nueva en la presencia de Dios. Vuelvo a leer el versículo 1. Después miré y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, del Cordero y el de su Padre, escrito en la frente. Como ahora son propiedad de Dios, ahora ellos caminan en una dimensión nueva. Y es lo que vamos a ver ahora, y allá donde nos apunta. Hasta ahora sabemos que está el Cordero allá, sabemos que está en el monte de Sión, que ya dijimos la Jerusalén celestial. Sabemos que con él están los 144,000, que él ya está reinando y que ellos están reinando con él. Ahora vamos a mirar cómo estos hermanos van a tener un canto nuevo, pero porque ellos son nuevos. Y mire que ya lo hemos visto en Apocalipsis 2:17, hayamos leído lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Entonces, sellados en la frente con un nombre, dice que él le prometió aquí en Apocalipsis 2:17 darles un nombre nuevo.
En Apocalipsis 3:12 leemos: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Ven? Entonces todo esto es lo que nos está diciendo la escritura en la frente de ese nombre, es que él ahora pertenece a un hombre nuevo, pertenece a Dios, porque antes no pertenecía, y que el nombre de la ciudad de mi Dios también está escrito en su frente: la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Ven? Entonces, esto concuerda entonces con lo que estamos leyendo en Apocalipsis 14 allá. Y miremos otro, Apocalipsis 22, 3, 4 también, donde nos dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, es decir, en la ciudad nueva, y sus siervos le servirán, y note, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Cuando ellos están reinando en la nueva Jerusalén, dice que ellos van a ver el rostro de Dios, pero ellos van a tener el nombre de Dios escrito en sus frentes. Entonces aquí no está diciendo que esos nombres escritos en la frente son para un grupo especial, que son los 144,000 sellados. Ese es el sello, y ese nombre entonces escrito nos está hablando que es el pueblo de Dios. No podemos ahí decir otra cosa. Y termino ese primer punto aquí con las palabras de Jicabel, que nos dice: el nombre divino y el sello son marcas de pertenencia genuina a la comunidad de los redimidos, sin la cual la entrada a la acción eterna es imposible. Es decir, sin esa marca no se puede entrar. Por lo tanto, aquí se representa a toda la comunidad de los redimidos, no a una parte. Y él especifica no a una parte, porque ahora vamos a comenzar a ver en las características, espero que el tiempo me alcance, en las características de estos 144,000 que pareciera que son un élite especial. Y algunos se han confundido y algunos lo han dicho. Y una vez discutiendo con mi hija Angie, la mayor, ella me decía: no papi, yo sé que esto es un grupo especial, que no es toda la iglesia. Ahora vamos a mirar eso. Entonces, punto número 2, estos 144,000, solo ellos pueden aprender el cántico nuevo, y aquí no me voy a demorar mucho, que necesito llegar al otro. Versículo 2 y 3. Solo ellos pueden aprender, es decir, estos 144,000 que ya hemos descrito que son el pueblo de Dios en todas las edades, que ya están redimidos allá. Entonces ellos, solamente ellos pueden aprender el cántico. Primero dice que oyó una voz del cielo con 3 características, no me voy a demorar ahí. Versículo 2 dice: y oí una voz del cielo. Bueno, esto que vamos a ver ahí es que siempre que Dios iba a hablar se daban estas características. Esa voz del cielo dice que era como estruendo de muchas aguas. Dice que como sonido de un gran trueno, la voz de trueno de Dios, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Es decir, hay una mezcla allí, pero Juan está mirando y él solamente puede ver eso. Eso fue lo que yo pude ver, eso fue lo que yo pude oír, y él lo describe nomás. Ahora, esta es la descripción, hermanos, entonces, de la alabanza de los santos por la victoria de Dios y del Cordero sobre Satanás y sus secuaces. Eso es lo que está presentando. Ya dijimos, Apocalipsis 14 del 1 al 5, lo que está mostrando el contraste con la persecución satánica de ahora. Y entonces ahora está mostrando que estos son diferentes. Vamos a mirar en Apocalipsis 12, 9 al 10, porque ahí podemos ir conectando esto. Donde Apocalipsis 12, 9, 10 leíamos lo siguiente: dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué es lo que está diciendo aquí esa voz angelical? Que ahora, como Satanás fue expulsado, fue derrotado, como vimos ese que se quería levantar en Apocalipsis capítulo 13, entonces ahora ha venido precisamente el poder, el reino, la salvación, la autoridad de Cristo, y por eso, con ese poder y esa autoridad, la iglesia, los que son redimidos ahora, ellos pueden levantar alabanzas y adorar al que vive por los siglos de los siglos. Versículo 3, vemos que los que aprendieron el cántico nuevo fueron redimidos para Dios. Versículo 3 dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Es decir, estos que fueron sellados, que están ahí con el Señor, comenzaron a cantar un cántico nuevo. Dice que lo cantaban delante del trono,
delante de los 4 seres vivientes, delante de los ancianos, y dice, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Hay varias cosas, hermanos. Cantaban un cántico nuevo. La gran pregunta es, ¿y cuál será ese cántico nuevo? Bueno, algunos ahora vamos a leer un pasaje, tal vez dicen que es ese, no sé. Pero lo interesante es que ellos estaban allí con un cántico nuevo, que solamente ellos podían cantar, porque nadie más podía aprender el cántico sino solamente aquellos 144,000 sellados. Y esto es interesante, porque quiere decir que aquí, hermano, dentro de una iglesia local, como estamos ahora, todos pueden aprender la canción, todos pueden cantar el canto de adoración al Señor. Aún el mismo diablo puede cantar con nosotros, pero allí en el cielo no. En el cielo solo van a cantar los redimidos del Señor. Allí no hay nadie que pueda ser hipócrita. Allí no hay nadie que pueda estar entre nosotros mezclado para cantar algo que no le nace, que no le sale. Porque la adoración a Dios es en espíritu y en verdad. Es un corazón regenerado, es una persona que es un verdadero hijo de Dios. Hoy día puede orar una cantidad de gente que no son de Dios. Pueden cantar gente que no es de Dios. Pueden predicar inclusive gente que no es de Dios. Pero allí no. Allí solamente podrán hacerlo los verdaderos redimidos, los que son hijos de Dios, solamente. Entonces por eso dice allí, mira, nadie puede aprender el cántico sino solamente aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres de la tierra. Otra vez, mi postura es esta, que esos 144,000 son toda la iglesia. Hay otras posturas que dicen que es un grupo especial y lo vamos a mirar ahora. Obviamente los testigos de Jehová dicen que son ellos. Bueno, este cántico, hermanos, nuevo, ya descrito, y que nadie podía cantar, lo podemos ver también en Apocalipsis 5, 8 al 9. En Apocalipsis 5, 8 al 9 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas. ¿Sí vio que es el sonido de arpas que ellos escuchaban? Y tenían copas llenas de oro e incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. Entonces ahí ya hablamos. Ahí ya se nos decía que ellos cantaban un nuevo cántico, los que adoraban al Señor, al Cordero, porque aquí ya apareció el Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero. Ellos adoraban y cantaban un nuevo cántico diciendo, algunos creen que este es el cántico, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Pero también, hermanos, hay quienes creen que, y lo vamos a ver después, cuando llegamos a Apocalipsis 15, del 2 al 4, porque hay otro cántico, y algunos creen que el cántico nuevo es este, que es el cántico de Moisés y del Cordero. Pues no sé, porque en Apocalipsis 15, 2 dice lo siguiente, vi también, después llegamos allá, pero quiero traerlo, dice que vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, si ve otra vez Apocalipsis 13, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre su número, que es el número de su nombre, los vio en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Vuelve a aparecer las arpas aquí. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. No sé, puede ser que sea este el nuevo cántico. ¿Y qué dice ese cántico? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Cualquiera que sea, hermanos, lo que yo puedo decir, porque alguien dice, bueno, pero si ya está el cántico aquí, entonces no es nuevo. No, hermano. Alguien ha dicho, y también puedo creer, es que estando allá es nuevo, porque lo vamos a cantar en la gloria, porque lo vamos a cantar en vivo, y está nuevo porque ya no habrá hipocresía de ninguna índole. Tal vez tú cantas estos himnos aquí con cierta hipocresía, porque ni sientes lo que estás diciendo, porque no estás cantando de verdad ni de espíritu, pero allí no, allí se hace tan real que es nuevo. Oh, ¿cómo será ese tiempo, hermanos? En la presencia del Todopoderoso, hermano. Pero ¿quiénes van a estar allí? Los que hemos sido sellados, porque le pertenecemos a Él, porque Él nos ha redimido. Y ahora venimos al punto número 3.
¿Quiénes son estos 144,000? Estos son la iglesia pura para Dios. Mi hermano, cuando yo miraba esto, porque hay 5 características de esa iglesia pura, me hacía temblar. Voy a leer los versículos 4 y 5, y hay quienes deducen superficialmente: este no puede ser la iglesia, esto tiene que ser un grupo especial. Vamos a leerlo. Versículos 4 y 5. Estos son, o sea, los 144,000. Estos son, número 1, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Entonces ahí ya la gente comienza a patinar. Estos son, 2, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. 3, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Primicias. 4, estos son los que en sus bocas no fue hallada mentira. No, yo soy muy mentiroso, no puede ser. Y número 5, son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces uno mirándola así superficialmente, es una casta especial. No puedo ser yo. Entonces esos 144,000 en toda la historia de la iglesia, y uno comienza a imaginar, a ver quién. Yo no le encontré pecado a José, a ver quién, Daniel, y comienza usted a mirar, y claro, y hasta que venga Cristo se completó un número de 144,000 sellados con semejante altura y pureza. No, hermanos, no es un grupo especial. Hay gente que lo cree. Como le dije, mi hija la mayor lo cree. Vamos a mirar esas 5 características, hermanos, porque estos son los 144,000 que están con el Cordero en el monte de Sión, celebrando la victoria. Estos son los que no fueron marcados con la bestia, vencieron, no se dejaron marcar, pero fueron marcados por Dios como propiedad de Él. Pero esos tienen 5 características. De una vez les digo, mi creencia y lo que yo puedo entender aquí es que ese se refiere a la iglesia del Señor en todos los tiempos, la novia del Señor por la cual Él va a venir. Vamos con la primera. Si son el pueblo del Señor, porque ese es mi punto acá, estos son, los 144,000, estos son la iglesia pura para Dios. Primero, son la iglesia pura porque dice que no se contaminaron con mujeres, porque dice que son vírgenes. Si usted toma esa parte literal, pues va a tener un problema. Pero yo aquí no la puedo tomar literal, no es literal. Entonces tengo que tomarla simbólicamente. ¿Qué es lo que me indica? Si lo tomo literal, hermano, dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres. Ahí entro en un problema serio. Porque lo que indicaría entonces es que estaría en contra de Dios mismo del matrimonio. Y que pondría el sexo como algo pecaminoso. Y el sexo en el matrimonio, lo más puro que hay, lo más bello, no es pecaminoso. También daría pie al catolicismo romano del celibato. Y también diría que entonces, aunque habla de hombres, también puede ser mujeres, que llegaron puros, llegaron vírgenes, aunque aquí habla de mujeres, habla más que todo como vírgenes, la virginidad más que todo se da para la mujer. Tendríamos un problema serio aquí entonces, pero como sabemos que no es así, y sabemos que Dios, la Biblia, Dios ama el matrimonio, Dios estableció el matrimonio, Dios estableció el sexo de una manera legal en el matrimonio, así que no puede tratarse de eso. Y esa virginidad o esa contaminación tiene que referirse a otra situación. La Biblia habla, hermanos, de Israel y de la iglesia siendo virgen y puros para el Señor. No voy a ir al Antiguo Pacto porque no alcanzo, pero recuerden que el Señor habló de la infidelidad de Israel. Y Él decía que los quería puros, vírgenes. Entonces está hablando espiritualmente. Ahora vamos a mirar algunos pasajes que nos van a ayudar. Segunda de Corintios 11:2 nos dice: porque os celo con celo de Dios, dice el apóstol Pablo, pues os he desposado con un solo esposo. Es decir, la iglesia en Corinto es como esa novia que está preparada para el esposo. Pero ¿cómo la llama? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Lo vio? La iglesia, dice el apóstol Pablo,
La idea es presentarla como una novia pura, pero dice como una novia virgen pura a Cristo. Así que la iglesia es virgen. Ahora le explico en qué sentido. En Efesios 5, 25 al 27, que otra vez este es un pasaje para el matrimonio, aunque habla del matrimonio, es un pasaje para la iglesia. Leemos lo siguiente, Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, y aquí empieza, amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia, que son esos mismos 144,000 sellados. Vamos a ver qué hizo por ellos. Y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por la iglesia. ¿Para qué? Se entregó por la iglesia para santificarla. ¿Para qué más? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra está purificando a la iglesia. ¿Para qué? Verso 7. A fin de presentársela a sí mismo. Es decir, el Señor purifica a la iglesia para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para presentársela virgen. Así que la primera característica que vemos aquí, de que estos son los que no se contaminaron con mujeres, y obviamente está hablando acá de todos esos cultos idolátricos que se hacían, y que como hemos visto aquí, estudiando el libro de los Hechos, la mayoría de estos cultos idolátricos tenía que ver con mujeres que ponían ahí, donde los hombres tenían relaciones con ellas, y eso era permitido en todos esos cultos demoníacos y satánicos. Entonces, de alguna manera, Israel es diferente, la iglesia es diferente, pero en ese sentido está poniendo ese ejemplo como metáfora para enseñarnos a nosotros que no debemos contaminarnos, porque aquí la contaminación o la infidelidad o la virginidad es cuando Dios nos ha hecho puros en la cruz y está purificando la iglesia por medio de su palabra para presentársela a una iglesia virgen, una iglesia pura que no tenga ningún contacto con el mundo. Esa es la idea. Así que no se asusten, hermanos, pero algunos obviamente van a ver que hay ciertas personas que no, de ahí sale el celibato, y que hay hombres, que yo conozco solamente un pastor reformado que es célibe, el pastor de Medellín, ya tiene como 60 años, Sergio Ruiz, y a él le han dicho y dice, no, yo amo al Señor y Dios me llamó a esto, y él, una vez él dijo, ¿usted se imagina que yo llegara a casarme si yo soy de los que me acuesto 2, 3 de la mañana metido en la palabra, orando, estudiando, leyendo? A mí ninguna mujer aguantaría conmigo. Dios me llamó a esto y aquí. Y él es virgen. Muchos se ríen. Más de 60 años, no, hombre, virgen. Los hay. Pero entonces por eso algunos dicen, entonces puede ser que sí hay muchos, y se refiere a él. No, hermanos, no puede ser así. Porque otra vez anularía entonces muchos principios que encontramos de la palabra. Número 2. Estos 144,000 son las ovejas de Cristo, porque dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hermanos, solo las ovejas de Cristo le siguen y no a otros. Y eso lo podemos ver en Juan 10, 4, 5 y luego el 27. Juan 10, 4 y 5 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, Cristo tiene unas ovejas que son propias, que son de Él. Y cuando las ha sacado, las propias, dice, va delante de ellas. Cristo siempre va delante de sus ovejas, y las ovejas le siguen. Las ovejas de Cristo le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz, conocen su palabra. Y luego dice, mas al extraño no seguirán. ¿Por qué? Si no, huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Porque tú y yo, a pesar de que fuimos permeados por iglesias falsas, por doctrinas falsas, por pastores falsos, pero estamos aquí por la gracia de Dios siguiendo una doctrina más bíblica, más cristocéntrica, más pura, y Dios nos libró de allá. Porque nosotros, las ovejas del Señor, no oyen la voz de los extraños, y esa voz retumba y no la puede percibir. Recuerdo en muchas iglesias cuando ese pastor me predicaba, yo
decía no. A veces yo con la Biblia en la mano quería gritarle: eso no es lo que dice ese pasaje. Está malinterpretando la Biblia. Y yo llegué a un momento donde hasta le decía a mi esposa: tengo miedo conmigo mismo. Estoy hablando del año 2010, 2011. Tengo miedo conmigo mismo porque he llegado al momento donde pareciera que todo lo que me predican es malo y me da miedo que yo esté buscando algo. Pero es que no me cuadra, hasta que en el 2012, 2013, por la gracia de Dios, conocí la Reforma. Y cuando conozco la Reforma y comienzo a devorarme todo esto, digo: pero es que eso es lo que yo veo en la palabra, y esto es lo que yo creo, y ahorita estoy aquí y no me sacan de aquí, porque es tan bíblico. Si yo allá tenía celos, si allá yo peleaba, si yo allá era rebelde, era porque yo, por la gracia de Dios, estudiaba un poquito la palabra y veía que lo que me predicaban no era. Porque las ovejas del Señor oyen su voz y no van a oír la voz de los extraños. Y usted está aquí, hermano, porque usted comenzó a escuchar la voz del Señor. No estoy hablando de mí, estoy hablando de Cristo, el dueño de la iglesia. Y entonces vamos a escuchar la voz del Señor, donde me predican la verdadera palabra de Dios, donde me predican el verdadero evangelio, y ahí llego y ahí me quedo. Porque afuera hay muchas voces extrañas. Y luego dice el 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La oveja del Señor lo va a seguir. Si hay alguien aquí en esta mañana, pero no está siguiendo la voz de mi Señor en su palabra, usted no es oveja de Él. Las ovejas del Señor le siguen, pero oyen su voz. Número 3, estos son los salvos por Cristo. Dice que fueron redimidos de entre los hombres. Algunos tienen problemas aquí porque dice como primicias para Dios. Y entonces se da cuenta, son primicias. Pero hermanos, es que hay distintas maneras de ver las primicias. Las primicias en la Biblia se presentan como el primer fruto, pero además de eso se presenta como el mejor fruto. No solo el primer fruto, sino el mejor fruto. Así que aquí se refiere a primicias no como lo primero, sino como lo mejor. Porque Dios, tú y yo siendo nada, nos hizo para Él de lo mejor. Nos purificó, nos lavó y nos presentó tan gloriosos delante del Padre. Eso no fue una obra tuya, ni es una obra mía. Es una obra de Dios que Él sigue haciendo en tu vida y sigue haciendo en mi vida. ¿Por qué existe la iglesia? Para seguirnos purificando. Porque el Señor nos va a llevar, hermanos, para su gloria, como una virgen pura nos va a presentar. Pero mire lo que dice la Biblia en Santiago 1:18. Él, de su voluntad, porque hermano, es la voluntad de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer. Él te regeneró porque Él quiso hacerlo. Y al otro, ¿por qué no? No sabemos. Pero se le predica el evangelio y no responde. No sabemos. Porque fue la voluntad de Dios. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, porque no hay nuevo nacimiento si no hay una verdadera palabra. No hay nuevo nacimiento si el evangelio de la gracia no se presenta. Así que toda esta gente que está en otras iglesias con un evangelio falso, llamándolos a que hagan una decisión al frente, ¿qué salvos van a ser? ¿Qué regenerados van a ser? Ahí no hay nada. Porque el Señor es el que lo hace. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Y aquí no está diciendo un grupo élite, aquí está hablando de toda la iglesia. Todos los que fuimos regenerados, todos los que nacimos de nuevo, dice que nos presenta como primicias. Y esa palabra primicias aquí implica como lo mejor. En Jeremías 2:3 hay algo parecido. Dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciéndoles: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Que el Señor diga: oh, yo me acordé, dice Israel, yo me acordaba cuando tú eras fiel en la juventud. Del amor de tu desposorio, cuando era mi novia, cuando andabas en pos de mí en el desierto, me acuerdo, en tierra no sembrada. Mire cómo lo llama: santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. ¿Sí ve cómo llama Israel?
cuando ellos andaban bien, ¿no? Eran santos para Jehová. Y yo los consideraba primicias de los nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Es decir, yo los respaldaba, pero está hablando de la juventud, de esos amoríos que se toman así. Cuando novios, ¿sí o no? A ver si mi esposa me dice así, cuando novios. No sé si solo a mí, no sé a ustedes cómo le dice su esposa, pero cuando novios. Menos mal que yo no acostumbré a mi esposa a llevarle flores. Yo no sé por qué no, yo le llevaba, era otra cosa, caramelito, le llevaba otro tipo de dulces. Este día me reclamó y entonces toca traerle de vez en cuando. Eso sí, yo la llevaba a comer pollito y la sigo llevando, gloria a Dios. Pero es una queja del Señor de Israel. Cuando me amabas allá, cuando... Entonces dice que eran los primeros frutos. Número 4, cuarta característica, los 144.000 son hechos verdaderos. ¿Por qué? En sus bocas no fue hallada mentira. Yo como que me tapaba la boca y decía, Señor, ¿seré yo? ¿Cuán mentirosos somos? ¿No? ¿Por qué no pudo venir? Y usted se inventa cualquier excusa. Padre, pero la realidad era otra. ¿Cómo así? Es que no, yo también tuve 20 años, ¿no? Dicen por ahí. Yo también cuando no quería ir a la iglesia o a la joven me inventaba una excusa y perfecto caía. No, yo sé que hay excusas que son valederas, pero que hay otras que padre, bueno. Ellos son verdaderos. ¿Cómo? La iglesia del Señor puede ser verdadera. En sus bocas no fue hallado mentira, dice. Y esto refleja, hermanos, el carácter de Cristo. Y contrasta con el carácter de los hipócritas. Y lo voy a leer rápidamente. El carácter de Cristo lo encontramos en Isaías 53:9. Está hablando de la muerte de Cristo, su obra redentora. Pero luego dice en el versículo 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mi bendito Cristo jamás dijo una mentira, jamás salió un engaño en su boca, siempre fue verdadero, real, exacto, puro en todo lo que hizo. Pero contrasta, hermano, la hipocresía de muchos. En Apocalipsis 3:9 habíamos visto esa hipocresía. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten. Dicen con la boca, cantan con la boca, predican con la boca, enseñan con la boca, pero con sus actos son hijos del diablo 3 veces. Porque no es lo que decimos, es como vivimos. El carácter de Jesús habla de la pureza. Y obviamente acá se cree que es el cumplimiento de la profecía de Sofonías 3:12 al 13, porque dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Interesante. Pobre y humilde aquí es un necesitado de Dios. Porque todo el que ora, hermanos, y el que se acerca a Dios está pobre, necesita de Dios. 13. El remanente de Israel. Y miren cómo llama el remanente de Israel. Dice que no hará injusticia ese remanente, ni dirá mentira ese remanente, ni en su boca de ellos se hallará lengua engañosa ese remanente, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Así que la Biblia sí habla que el remanente de Dios, en este caso de Israel, tenían pureza en sus labios, no había engaño en sus labios. Entonces, ¿en qué sentido no hay engaño? De esta manera, hermano, mírenlo de esta manera. Porque todo lo que hemos venido hablando de ese carácter, hermano, el Señor nos purificó, nos limpió completamente en la cruz del Calvario. Nos hizo puros. ¿Y qué pasa cuando de ahí en adelante cometemos ciertos pecados? Pero acuda, confiese ese pecado y la sangre de Cristo lo limpia. Recuerden que estamos hablando de los 144.000 que ya fueron a la gloria o están allá. En parte está hablando de los que están allá. Pero esa es la característica de esta gente. No hay, dice que no entrará ningún mentiroso, ningún engañador. No, porque el Señor ha hecho la obra por nosotros. Y número 5, sus ropas han sido emblanquecidas.
y esto tal vez corrobora todo lo anterior, los 144,000, sus ropas fueron emblanquecidas, cuando dice, son sin mancha delante de Dios. Ahora quiero decirle algo, aquellos que dicen que es un grupo especial, yo pregunto, y lo que ya aprendimos aquí, ¿habrá alguien acaso, un justo que no peque? ¿Que nunca peque? Entonces no puede ser, no lo puede haber. Puede ser que sí, tal vez fue virgen, por alguna razón no estuvo con mujer, digamos un varón, pero él es un pecador y necesita la salvación, así que no entra ahí. Así que lo que puedo ver aquí es que ese grupo es la iglesia, y este es el punto más importante. Sus ropas han sido emblanquecidas. ¿Por qué son puros? ¿Por qué siguen a Cristo? ¿Por qué son verdaderos? ¿Por qué no hay engaño en sus bocas? Pues porque han sido emblanquecidos con la sangre del Cordero. Las impurezas o las manchas han sido lavadas por la sangre de Cristo. Volvemos a Apocalipsis 7, 9 y 14. Después de esto miré, y es aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas. Esas ropas blancas no fueron fabricadas por ninguno de nosotros, sino que el Cordero nos las puso. Esas ropas blancas son las justicias de Cristo que nos fueron imputadas a nosotros por la fe. Recuerde que nosotros somos salvos por la obra de Cristo doble. La obra pasiva de Cristo, que es la obra, o la obediencia pasiva, que es la obediencia cuando Él muere en la cruz con pasión por nosotros. Pero está la obediencia activa, que es que Él cumplió la ley perfectamente, y todos los que creemos en Jesús, esa justicia de Él, esa ley que cumplió, nos la imputa a nosotros, y aparecemos delante del Señor como que nunca pecamos por su justicia. Luego el verso 14, Apocalipsis 7, 14, y Él, pero aquí dice que están vestidos de ropa blanca, pero ahora vamos a ver. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Por qué tienen ropas blancas? Aquí dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, han sido perdonados por la muerte de Jesús. Y yo le decía a mi esposa, ese es el cumplimiento de la misma palabra del antiguo pacto, que dice que el Señor iba a coger los pecados y los iba a tirar tras las espaldas, que dice que Él iba a coger los pecados y los iba a enterrar en el fondo del mar, que dice que Él iba a coger los pecados y los iba a tirar tan lejos cuán lejos está el oriente del occidente, para nunca más volver a mirarlos. Cuando el Señor blanquea a su pueblo, nunca más se acordará de sus pecados. Eso es lo que implica virginidad, eso es lo que implica pureza, eso es lo que implica blanqueamiento. Al cielo no entrará cosa inmunda, pero no porque nosotros hayamos hecho un esfuerzo para quitárnosla, sino porque Jesucristo en la cruz del Calvario lo hizo por nosotros. Y entonces, ¿por qué no rendirnos a Él? Apocalipsis 19, 7 al 8 dice, gocémonos y alegremos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Sabe? Ahorita la esposa se está preparando, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino es las acciones justas de los santos. Es lo que nos toca ahora. Concluyo, hermanos, con lo que dice Yicabil. Él dice, Apocalipsis 14, del 1 al 5, concluye sobre este párrafo diciendo, los capítulos 12 y 13 han pintado un cuadro de persecución y del sufrimiento de la iglesia a manos del diablo y sus agentes. Sin embargo, aquí, es decir, lo que acabamos de leer, se presenta un contrapunto en la forma de una imagen magnífica de Cristo gobernando en el monte Sión, en medio de su pueblo. Según el comentario, dice, el hecho de que esta regla ya haya comenzado significa que incluso, note, en medio del sufrimiento, Cristo está protegiendo espiritualmente a su pueblo. Eso es lo que nos quiere decir. Apocalipsis 14, lo que leímos ahorita, es para decirnos, ¿y qué importa que el diablo nos persiga? ¿Y qué importa que el mundo esté encima? ¿Y qué importa que estemos en medio de falsos, de religiones falsas? Hermano, Dios está con nosotros, la protección de Dios está con nosotros y nos va a guardar hasta ese día que vimos hoy. Características de los 144,000 sellados: 3 puntos. Fueron sellados por Dios en sus frentes, somos propiedad de Dios. Solo ellos pueden aprender el cántico nuevo, cómo será cantando, ¿verdad? Y estos son la iglesia pura para Cristo. En esas 5 características somos el pueblo de Dios. Amén. Eso es lo que significa capítulo 14 del 1 al 5. Oremos.